Hola, buen día. Bueno, bienvenidos a esta segunda clase de primeros auxilios y RCP. Hoy, en la clase pasada vimos y nos incursionamos un poquito en lo que eran los primeros auxilios, cuál era la diferencia entre una urgencia y una emergencia. También vimos lo que era el primer paso en toda situación de emergencia, que era la valoración de la escena, cuáles eran las medidas de bioseguridad que deberíamos tener los primeros respondientes o las primeras personas que somos las que vamos a llegar en una emergencia para asistir a los involucrados, estas medidas de bioseguridad que eran tan importantes para protegernos de cualquier tipo de fluido y también el contacto con la sangre de las personas que vamos a asistir, y vimos cuáles eran los pasos de la valoración primaria de lo que deberíamos hacer ante un accidentado. Recuerden que los pasos a seguir en la valoración primaria de una persona era el nivel de conciencia, el pulso, la respiración y también chequear lo que era el relleno capilar o el retorno venoso para ver lo que es el tema de circulación de los vasos sanguíneos, y también por último el tema de la coloración y la temperatura de la piel de la persona. Todo esto en un contexto de valoración primaria. También aprendimos lo que es el protocolo PAS, que era el protocolo que el protocolo que se utiliza frente a la situación de emergencia. Esto era proteger, estamos hablando de la escena en donde vamos a intervenir y proteger también a las otras personas que estén involucradas en el lugar, en el lugar del accidente, y también protegernos a nosotros mismos. Avisar al sistema de emergencias según la emergencia lo requiera, si era un incendio, si era un disturbio en la vía pública, o si era situación de emergencia para llamar al 107, recuerden en 100 bomberos, 101 policía, 103 protección civil. En el día de hoy vamos a comenzar a compartir pantalla. Bien, teníamos lo que es empezar a ver lo que era la valoración secundaria de las personas involucradas en un accidente. Este paso se utiliza únicamente si la valoración primaria dio correctamente, quiere decir que la persona involucrada o la persona accidentada no corre riesgo su vida, ¿sí? O sea, que tiene signos vitales positivos, esto es pulso positivo, respiración positiva, el relleno capilar es normal, o sea, inferior a 2 o 3 segundos. Si todos estos pasos dan de forma correcta, vamos a pasar a valorar o a evaluar los pasos dentro de la valoración secundaria de la persona. O sea que si no tenemos problemas con la valoración primaria, que es que se conoce también en emergencia como los primeros pasos, el ABC de cualquier persona en situación de emergencia. La valoración secundaria consiste en realizar un examen más profundo, más detallado de las lesiones o posibles lesiones que pueda presentar esta persona, empezando por la cabeza, y como último vamos a ver lo que son las extremidades. Pasar a la siguiente diapositiva, donde ahí vamos a tener detallado el examen físico según las regiones de la persona. Primero, interrogatorio que se utiliza para personas que están con nivel de conciencia, o sea, que están conscientes, que nos pueden responder. ¿Se acuerdan que en el video anterior vimos lo que era la valoración? Dentro de la valoración primaria utilizamos a los pacientes que están conscientes, o sea, que responden, que están hablando, para sacarle información que nos iba a servir a nosotros mismos al momento de responder, como también a las personas o a los agentes de salud que lleguen al lugar, ¿sí? o la asistencia médica, hospitalaria, o el sistema de los bomberos, si es que llegan antes que la ambulancia al lugar. Este interrogatorio sirve para ver si la persona toma alguna medicación, si es alérgica a algún antibiótico, si es alérgica a la penicilina, no sé, ¿qué más puede ser? A ver, que sea alérgico al ibuprofeno, a la anestesia y demás alergias que pueda presentar la persona.
También le vamos a preguntar patologías previas, por ejemplo, si cree o supone estar embarazada, si estuvo embarazos anteriores, si desayunó, si es una persona que, por ejemplo, lo vemos que puede estar presentando una lipotimia, ¿sí? Una hipotensión, una baja presión. También es dato importante saber si comió, qué comió, cuándo fue la última ingesta, para saber si esta persona le baja la presión solamente porque pasó muchas horas sin ingerir nada, entonces puede también estar presentando una hipoglucemia, y esto deberíamos evaluarlo al momento o a medida que vamos desarrollando esta valoración secundaria en las personas. Bien, también tenemos que reevaluar continuamente, a medida que vamos hablando con la persona, el pulso y la frecuencia cardíaca. Cardíaca. Obviamente, si esta persona está hablando con nosotros, se descompensa y queda inconsciente, volvemos a realizar la valoración primaria para corroborar si tiene pulso, si respira, y el retorno venoso o relleno capilar para ver que no esté teniendo alguna hemorragia, que pueden ser también hemorragias no visibles, como son las hemorragias internas, que ya cuando tengamos el episodio o el capítulo de heridas y hemorragias, vamos a entender un poquito más este punto de qué es lo que estamos hablando cuando decimos hemorragias internas o hemorragias externas, heridas abiertas, cerradas, y demás cuestiones que tienen que ver con el tema de las heridas y hemorragias. Bien, la evaluación o la valoración secundaria, decíamos entonces que se trata de realizar un examen detallado de cabezas a pies. Con lo último, dejamos las extremidades, ¿sí? Los brazos y las manos, no porque no sean importantes, sino porque no ponen en riesgo la vida de la persona, a menos que estemos hablando obviamente de una amputación, donde vamos a tener una hemorragia bastante severa, y ahí sí, porque puede entrar en lo que hablamos en el capítulo anterior, que era el shock hipovolémico, que era cuando una persona perdía demasiada sangre. Bien, vamos a buscar entonces diferentes lesiones que no detectamos en lo que es la valoración primaria. Vamos a tomar entonces, como decíamos, un interrogatorio, una entrevista si la persona está consciente. Si no está consciente y tiene una valoración primaria, o sea, un ABC negativo, o sea que está todo bien, ahí vamos a empezar a realizar la inspección correspondiente de cabezas a pies de esta persona. Bien, acá tenemos diferentes situaciones con las que nos podemos encontrar durante una evaluación secundaria. Por ejemplo, puede haber deformidades en la parte del tórax, ¿sí? O en la parte de los pulmones, por diferentes causas, que esto lo vamos a saber después. A ver, si bien ustedes pueden ir especializándose en esta materia para ver por qué puede tener un hemotórax, un neumotórax, por qué se dan, ¿no? Porque puede tener una profundidad o una deformidad en lo que es la parte del tronco, pero a mí lo que me interesa, más que nada, como es un curso de primeros auxilios básicos, es que ustedes vean esta imagen, por ejemplo, y sepan que esto no es normal. ¿Sí? Ver un tórax hundido de esta manera no es algo normal, las personas no tenemos el tórax de esta manera, o sea que si vemos eso, sabemos que estamos frente a una lesión. Como nosotros no somos traumatólogos, no somos radiólogos, no tenemos un equipo portátil de radiología al momento de atender en un accidente automovilístico, por ejemplo, podemos incluso llegar en nuestros autos particulares, presentarnos en el lugar y poder asistir a la persona, pero no tenemos estos equipamientos portátiles como para poder detectar a ver qué está sucediendo adentro de esta persona. Sí podemos identificar que esto no es normal y que necesita ser derivado de forma urgente al hospital. Bien, es más que nada para que ustedes no se abataten con lo que estamos viendo y que sepan que lo que a mí me interesa es que ustedes sepan detectar que un paciente, al tocarle el tórax, si tiene un hundimiento de tórax, esto no es normal y va a necesitar asistencia. Eso es lo principal que ustedes tienen que detectar. Bien, puede tener alguna punción, alguna penetración, acá vemos un objeto incrustado, que también lo vamos a ver cuando veamos heridas hemorragias o en vendajes, cómo se asiste. Esto, lo importante, en primera instancia, que tienen que saber que cualquier objeto incrustado no se retira, se deja como está, ¿sí? Y después vamos a ver qué tipo de asistencia
se le debe brindar en el capítulo de heridas y hemorragias. Bien, ¿qué otra cosa nos podemos encontrar? Contusiones, moretones, que pueden ser simples, leves por golpes, o moretones más importantes que se dan cuando hay un derrame interno, por ejemplo, puede ser en la zona del estómago. Bueno, ahí ya es más preocupante porque puede indicar una hemorragia interna. Bien, laceraciones, cuando hay algún tipo de herida como esta que vemos en la imagen, también puede ser abrasiones o quemaduras. Bueno, son algunas de las lesiones que podemos ir detectando a medida que vamos a ir evaluando a este paciente y que puede ir apareciendo a medida que palpamos, ¿sí? Que vamos a ir tocando con las manos o que vamos a ir viendo con nuestros ojos qué es lo que está presentando esta persona. ¿Qué es lo primero que tengo que evaluar? Entonces, en un examen físico completo de la valoración secundaria es su nivel de conciencia, que ya lo veníamos viendo, la cabeza para ver si presenta algún traumatismo, ¿sí? En toda la parte de la cabeza, ya sea externo o interno, que hay maneras de ir y de poder detectarlo. Luego de la cabeza vamos a bajar a toda la parte del cuello, con todo lo que implica, ¿sí? Puede ser todo lo que es la parte de la tráquea o la parte también de las cervicales, todo lo que hay en nuestro cuello, después lo vamos a ir viendo. El tórax, ya estamos hablando de la parte del tronco, ¿sí? De la persona, el abdomen, y por último vamos a desplegar en lo que son las extremidades, como decíamos, los brazos y las piernas. Ese es el orden de importancia, de valoración que yo tengo que ir realizando. En el punto 1 que dijimos, el estado de conciencia, vieron que en la valoración primaria vemos únicamente si está consciente o si no está consciente. En la valoración secundaria profundizamos un poco más y vemos qué tipo de conciencia tiene esta persona. Y acá utilizamos unas siglas que es el ABDN, ¿sí? Que es para ver si está alerta. Alerta quiere decir si está despierto, si reacciona, ¿sí? Frente a estímulos que yo le puedo hacer no solo físicos, sino algún estímulo verbal. Por ejemplo, señor, siga mi dedo, ¿sí? Señor, parpadee una vez si me escucha. En el caso de que no pueda hablar, por ejemplo, esos son estímulos verbales. También la reacción al dolor, ¿sí? Si yo, ¿se acuerdan que el nivel de conciencia acá hacía una prueba de estímulo para ver si estaba consciente o no? Bueno, cuando yo le voy a ir palpando para ver si tiene alguna lesión, si yo le aprieto acá, por ejemplo, y él, o si yo le palpo acá, porque no es una cuestión de apretar, sino de ir haciendo un seguimiento a la parte ósea para ver si está correcto, si puede presentar alguna posible fractura, bueno, si yo le palpo y esta persona hace algún gesto o me dice que le duele, ya sabemos que puede llegar a tener algún tipo de lesión interna. Desconocemos cuál, a medida que vayamos haciendo la valoración, podemos ir detectando posibles diagnósticos, y digo posibles, ¿por qué? Porque nosotros no somos médicos, no diagnosticamos, hablamos de posibles situaciones, posibles lesiones que podamos encontrar en la persona, ¿sí? Bien, comenzamos con la cabeza. Acá decíamos valorar lo que son traumatismos. Pueden ser lesiones visibles, como en el caso de esta imagen, este chico se ve que se golpeó la cabeza. Ahí, si tuviésemos que valorar la escena, ¿qué vemos? Puede ser un chico que estaba jugando en la vía pública, porque se ven como una vereda de ladrillos, ¿sí? A simple vista también puede ser el patio de una casa, que este niño cayó, impactó y hay sangre. O sea, si hay sangre visible, inevitablemente sabemos que tiene una lesión en el cráneo. Después veremos qué tan profundo y qué tan grave es esta lesión. ¿Qué valoramos acá también? Fíjense, la persona que tiene guantes está tomando las medidas de bioseguridad establecidas según normas para poder entrar en contacto con la sangre y que esta persona no pueda tomar contacto directo con su piel, sino que lo usa con una barrera para cuidarse a sí mismo y también para cuidar al paciente. Este chiquito aparentemente, por la imagen, parece inconsciente, ¿sí? Tiene los ojos cerrados, por lo menos no estaría teniendo movimientos o estímulos. Fíjense cómo su manito está caída acá, dormida, ¿sí? No la está moviendo ni nada. Por lo general los chiquitos son más inquietos, entonces cuando ellos se golpearon o algo, y están conscientes, están llorando, se están quejando del dolor o tienden a querer moverse. Por eso es muy importante también la conexión verbal que nosotros tengamos con las personas para poder mantenerlas en calma. En esta situación tenemos
que evaluar que hay un traumatismo de cráneo. A simple vista parece leve, pero no sabemos la gravedad, sí sabemos que tenemos un paciente inconsciente, entonces acá vamos a tener que evaluar, obviamente, el tipo de sangrado que tiene, si tiene reacción pupilar, ¿sí? Si tiene reacción de las pupilas, que podemos ponerle una linterna, ya después más adelante lo vamos a ver, pero para ver si las pupilas se contraen o se dilatan, o si están totalmente dilatadas, que eso ya indicaría que tiene un derrame interno y no solamente externo, o incluso que puede llegar a tener hasta muerte cerebral esta persona, ¿sí? Haríamos, si estuviese todo bien, si las pupilas estuviesen bien, si la reacción fuese la correcta, acá tendríamos que hacer un control de la hemorragia con una presión directa y un vendaje craneal, dar aviso inmediatamente al 107, al servicio de emergencia, contarle que tenemos un infante, es muy importante que le pasen la edad aproximada de la persona, porque por lo general cuando son niños, las ambulancias, en lugar de mandar un médico clínico, mandan un médico pediatra, si lo tuviesen en la guardia en ese momento para enviarlo al lugar del accidente. Bien, evalúo entonces la presencia de posibles heridas o contusiones que hay en cuero cabelludo y también en la parte de la cara, la parte maxilofacial, que quiero decir, que puede tener algún hundimiento. La forma correcta de evaluarla es desplazando mi mano por las zonas que yo voy a evaluar, ya sea la frente, ¿sí? Toda la parte craneal, y a medida que yo paso, ¿sí? Las manos también me veo los guantes para ver si hay sangre, ¿sí? Porque puede tener alguna herida menor que al pasarlo yo me voy a dar cuenta y puede tener sangre. También evalúo los pómulos, voy a evaluar el tabique para ver si tiene fractura de nariz o algo, si tiene, observo también si puede tener sangrado nasal. Levemente le voy a empujar la verita para abrir la boca, para ver si tiene sangrado en la boca, ¿sí? Sangrado en los oídos, que puede ser una fractura craneal también. Si yo me encuentro, tengo que levemente pasar los dedos por los oídos y ver que no haya sangre, entonces yo ahí ya estoy evaluando si hay sangre tanto externa, si hay algún hundimiento, alguna deformidad, para también que me pueda indicar que tengo, por ejemplo, fractura maxilofacial, ¿sí? O que tengo fractura craneal, si hay algún hundimiento de cráneo y demás. Puedo buscar también si hay sangre en los ojos, o si tienen un color amarillento los ojos, o cualquier patología que yo vaya viendo o tactando que me indique que hay algo que no está normal en esta persona y que va a necesitar una asistencia de forma inmediata. Bien, también puedo evaluar, como decíamos antes, ¿se acuerdan? La temperatura y el color de la piel. Al momento de evaluar la cara lo realizo de la misma manera para ver si está pálido, si está sudoroso, si tiene los labios azulados, porque, por ejemplo, si tuviese una hemorragia interna, algunos de los síntomas también de esa hemorragia, de que esta persona está perdiendo mucho caudal de sangre, es que se le pone la piel más tirando a fría, ¿sí? Y pálida por la pérdida de sangre. Esto es importante también para tener en cuenta y poder evaluar en los pacientes. Bien, luego de evaluar toda la parte craneal y la parte maxilofacial, lo que voy a pasar a hacer es evaluar la parte del cuello buscando deformaciones o puntos dolorosos, siempre moviendo lo menos posible a la persona o tratando de evitar su movimiento por completo. Para esto, si estoy sola, puedo realizar la colocación de un collar cervical, ¿sí? Pero si puedo asistirme con la ayuda de otra persona, es mucho mejor para evitar el movimiento lo más posible. De esta manera, una persona me sostiene, acá lo vemos en la figura número 2, la cabeza de la persona, ¿sí? Sin levantarla, no es que yo lo levanto, sino después cuando veamos la práctica igual lo vamos a ver, pero no se levanta el cuello para pasar el collar ortopédico, sino que se sostiene la parte del cráneo y las orejas, ¿sí? De esta manera, bien de forma fija, para que la otra persona cuando ponga el collar no haga este movimiento la cabeza, ¿sí? Y se extienden, sí, se alinean también, o sea, es una tracción levemente para atrás para que pueda colocar el collar y quede bien alineada la columna cervical con la columna de la persona. Bien, poniendo el collar entonces, una vez que hago esto, inmovilizo por las dudas de que tenga posibles sospechas cervicales.
Después, si hay prendas muy ajustadas, al momento de querer colocar un collar, no sé, y esta persona tiene una campera con un cierre hasta acá, el cierre lo puedo bajar, ¿sí? Y aflojar la prenda para poder mover el collar. Bien. Luego de las cervicales y evaluar la columna, voy a bajar por el cuello para ver también si hay alguna lesión en la parte de la tráquea. Todo esto siempre tactando, ¿sí? Voy a ir palpando las zonas y cualquier tipo de deformidad me voy a dar cuenta porque anatómicamente nuestro cuerpo, la parte ósea es toda la parte del esqueleto desigual, entonces nosotros sabemos que acá la tráquea tiene que bajar de forma recta. Si tengo un desplazamiento o si tengo alguna lesión ósea, también me voy a dar cuenta. ¿Bien? Ven que voy a volver una para atrás. Ahí. Una vez que terminamos, entonces, con todo lo que es la parte de la cabeza, que bajamos a toda la parte maxilofacial, que evaluamos lo que es las cervicales del cuello, ¿sí? las vértebras de la columna, tenemos que ir bajando por esta zona, como decíamos, en la parte de la tráquea, buscar si hay alguna deformidad en la parte de la clavícula, bien, seguir por el esternón y bajar a la parte del tórax, buscando la presencia también de lo que son heridas o deformidades. Heridas pueden ser visibles, como decíamos, pueden ser internas o externas, ¿sí? Si son externas, vamos a ver la herida, como en esta primera imagen, ¿sí? Y también puede haber algún tipo de hundimiento o deformidad, como decíamos en lo que se visualiza la segunda imagen. Esto voy a ir palpando también, ¿sí? Bajo por la parte del esternón, sigo evaluando la parte de las costillas y voy siguiendo la forma de las costillas para ver también si puede haber alguna costilla fracturada. Llego entonces a la parte del abdomen, evalúo la rigidez del abdomen para ver que no haya también hemorragia interna. Si hay hemorragia interna, me voy también a visualizar lo que es la resistencia que puede presentar el abdomen. Bien, vamos a pasar, entonces esto estamos hablando de lo que es el tórax. Una vez que llegué al tórax, bueno, si hay algún tipo de lesión, después vamos a ir viéndola, ¿no? Si es una herida externa, en este caso, cómo taponear la herida, cómo hacer presión directa, cuál es el tipo de asistencia que yo requiero hacer, ¿sí? Para poder justamente tratar la herida visible que tengo. Esto lo vamos a ver todo en el capítulo de heridas y hemorragias, o sea, no se los voy a ir explicando ahora, vamos a ir tema por tema a medida que vamos avanzando en estos videos, para que ustedes no tengan tanta información junta, porque si no se les va a ir mezclando lo que es la información, los conceptos, y no van a lograr entender, ¿sí? Lo que se quiere llegar, a los conceptos básicos por lo menos, porque si no es mucha información toda junta en un mismo día. ¿Bien? Una vez que llego al abdomen, acá decíamos, evalúan de la misma forma que se evalúa en el médico, haciendo presión de la parte externa, o sea, de la parte de un costado, yendo para la parte del ombligo al medio. Busco también así la existencia de heridas que puede haber o golpes que también se puede visualizar a través de los hematomas. Puede haber dolor, si la víctima está consciente, puede manifestar al lugar de palparlo, al momento de palparlo, a ver si existe alguna resistencia o algún tipo de dolor. También podemos comprobar, ya les decía, si está duro el tema de la hemorragia, o también si tiene algún tipo de inflamación o de ruido interno que puede tener también en el estómago. Bien, inspección, palpación, entonces para evaluar la zona del estómago. Finalmente llegamos a la parte de la pelvis, ¿sí? La cadera, donde yo posicionando mis manos de esta manera en ambos huesos, ¿sí? De la parte de la cadera, como se ve en este sector, como tienen estas imágenes, yo puedo ver si la persona se lesionó o se dislocó la cadera, ¿sí? O hay una dislocación aparente. Acuérdense que siempre hablamos de signos o síntomas que puede tener o diagnósticos
posibles sin diagnosticar a la persona. O sea, estaría yo presenciando una dislocación aparente de cadera, ¿sí? O una lesión en la cadera, si lo quieren decir de esta manera. ¿Bien? Una vez que llego, ¿sí?, a la parte de la cadera, ¿sí?, que ya evalué todo lo que es la parte cervical, que evalué la parte de la columna vamos hasta el huesito del coxis, ¿sí? Vamos a evaluar entonces lo que son las extremidades, por último, brazos y piernas, palpando siempre de esta manera hasta llegar a lo que es la muñeca, y también los dedos para ver si hay alguna deformidad, ¿sí?, si hay alguna lesión, si hay sangre, si no hay sangre. Todo esto hay que evaluar para ver, por ejemplo, en este tipo de imágenes que podemos observar si hay, no fue la diapositiva, vamos a volver una para atrás, ahí estamos, si hay lesiones externas o internas en lo que son las extremidades, brazos y piernas. Entonces recordamos, valoración secundaria, todo lo que es la cabeza, ¿sí?, para buscar lesiones, hundimientos, deformidades, todo lo que es la parte de la cara, ¿sí?, todo lo que son los pómulos, el tabique, o sea, la nariz, todo lo que es la parte de la mandíbula, ¿sí?, todo, vemos si hay sangre en la boca, sangre en los oídos, sangre en los ojos si tienen un color amarillento. Bajo a la parte de la tráquea para evaluar toda la parte del cuello, voy a las cervicales, evalúo la columna, esto siempre siguiendo con mis dedos para ver si hay alguna deformidad al momento de seguir. Recuerden que tiene que ir todo derechito mientras yo voy palpando. Bien, evalúo entonces lo que son las cervicales, la columna hasta el huesito dulce, que también puede estar lesionado. A la vez me miro las manos porque puede haber sangrado anal, también al llegar al momento del huesito dulce, si yo veo que hay un sangrado anal o un sangrado por la parte de adelante, también puede haber un sangrado porque puede haber una lesión interna, también lo tengo que tener en cuenta. Bien, una vez que evalué toda la parte de atrás, entonces sigo por la parte de adelante, dijimos que íbamos a la tráquea, vamos a ver el tema de las clavículas para ver si hay alguna lesión, bajo por la parte del esternón, del tórax, llego a las partes de las costillas, voy a evaluar la parte de las costillas siguiendo con mi mano hasta llegar a la parte del abdomen, evalúo, hago la presión en el abdomen para evaluar, llego a la cadera, veo la resistencia de la cadera para ver si hay también alguna dislocación de cadera, deformidad, y recién ahí voy a las extremidades, brazos y piernas. Siempre en la parte de la palpación es una palpación, ¿sí? O sea, lo voy deslizando de esta manera para ver la parte del hueso. Si hay alguna deformidad, cuando nosotros tengamos el capítulo de lesiones osteoarticulares, vamos a ver que las deformidades se notan y son visibles, ¿sí? Todo lo que son fracturas, todo lo que son dislocaciones, ya sea que se me disloca el hombro, se me disloca un dedo, toda la parte articular también son lesiones que se pueden vivenciar, se ven, se inflaman, tienen síntomas bastantes claros en ese sentido como para poder evaluar qué tipo de herida, con qué tipo de herida me estoy encontrando. Ni hablar si son fracturas externas o lesiones externas, como en este caso, que aparece la presencia de la sangre, y ahí puedo tener más certeza de qué tipo de lesión estoy atendiendo, y viendo capítulo por capítulo lo que vamos a ir avanzando a medida que desarrollemos este curso, vamos a ir viendo si yo me encuentro con una fractura externa, bueno, ¿qué hago? Si sospecho que tiene una hemorragia en el estómago, bueno, ¿qué hago? ¿Cuáles son las maneras en las que puedo actuar frente a las diferentes lesiones que nos vayamos encontrando? Bien, ahora sí, terminada la valoración primaria de una persona, terminada y asistidas las diferentes lesiones y valoración secundaria de la persona, si no hay ninguna lesión en cervical y columna que me pueda poner en riesgo lo que es la parte de la movilidad de la persona, o sea, que yo le pueda afectar y lesionar sobre una lesión que ya tiene, hacer una lesión mayor, bien, si yo no sospecho de nada de eso, una vez terminada la valoración del paciente, se lo coloca en posición de PLS. La posición de PLS, que es la posición lateral de seguridad del paciente, se utiliza
justamente para ponerlo de costado, que esto me da la posibilidad, en la posición como queda en el número 4 el paciente, de asistir a otras personas, ¿bien? Porque esta es una posición segura en el caso de que la persona llegue a recobrar el conocimiento y se quiera levantar de golpe, o en el caso también de que la persona expulse, o sea, vomite, ya sea sangre o vómito, y si esta persona estuviese en posición supina, o sea, en posición hacia arriba, con su propio vómito se lo tragaría y se ahogaría. Por eso se lo coloca también en una posición lateral de seguridad. Se las paso a explicar rápidamente y cuando tengamos la parte práctica la vamos a realizar todos juntos. Por un lado, voy a levantar, como se ve en esta figura, el brazo de la persona, el brazo del lado en el que yo me encuentro, porque va a ser el lado después para el que yo lo voy a girar. Bien, levanto el brazo, como está en la posición 1, en la posición 2, el otro brazo lo voy a deslizar por arriba de la persona, porque es el que me va a acompañar cuando rote a la persona, y flexiono o levanto levemente, flexionando la rodilla, como está en el cuadrito número 3, la rodilla contraria al brazo que yo levanté. O sea, si yo le levanto en el número 1 el brazo derecho, le voy a levantar la pierna izquierda. Bien, una vez que lo posicioné de esta manera como está en el numerito 3, yo le voy a sujetar las cervicales y a la altura de la cadera y la columna, y de esa manera lo voy a traer para mi lado. Esto se llama un movimiento en bloque, por eso lo sujeto de las cervicales y la cadera, para moverlo todo junto y dejarlo en la posición de costado del lado externo como está en el número 4. Cuando vayamos a realizar este movimiento de poner a las personas en posición lateral de seguridad, siempre tratemos, si nos permite el espacio físico, de que la persona quede del lado izquierdo, sobre su lado izquierdo, ¿sí? Esto es primordial, sobre todo en las personas embarazadas, que sí o sí se la debe rotar o poner del lado izquierdo en la posición lateral de seguridad para evitar que se comprima la vena cava inferior de una embarazada. Por eso la posición lateral de seguridad va del lado izquierdo. ¿Bien? Esto sería hasta hoy, entonces, de lo que hablamos en lo que es valoración primaria, valoración secundaria de la persona, y una vez que se realice toda la asistencia, lo ponemos en posición lateral de seguridad. Para que ustedes tengan en cuenta la valoración de la escena, sumado la activación del SEM, el servicio de emergencias, la valoración primaria de la persona y la valoración secundaria de la persona, no deberíamos tardar más de 7 minutos en realizarla, o menos, entre 5 y 7 minutos, y después asistir las heridas secundarias, que pueden ser una fractura, un esguince, o ese tipo de lesiones que no ponen en riesgo la vida de la persona, que se realizan o se empiezan a atender después de que realizo la valoración secundaria y descarto lo que son lesiones prioritarias. O sea, siempre vamos atendiendo de la lesión más grave o mayor hacia la lesión menor. Esto hablando de que si estamos frente a una valoración primaria de la víctima, yo veo que su estado de conciencia es negativo, tomo el pulso y el pulso es negativo, dejo absolutamente todo, activo el sistema de emergencia y le comienzo a hacer RCP. Si el pulso es positivo, paso al segundo paso, que era la respiración. Si la respiración es negativa, dejo de hacer todo lo que estoy haciendo, le doy asistencia respiratoria artificial, como vimos en el video anterior, para que poder mantener esta respiración artificial de la persona hasta que llegue la ambulancia o hasta que la persona pueda respirar por sí misma. Bien, si el pulso es positivo, la respiración es positivo, ¿qué compruebo? Lo que es el retorno venoso, el relleno capilar. Si este fuera negativo, ¿sí? O sea que tarda más de 3 segundos, quiere decir que no está bien su sistema sanguíneo, o sea, está perdiendo sangre por algún lado, por lo cual es urgente que venga la ambulancia al lugar para poder ser trasladada a la persona. Si es un familiar, ojo con esto, hago paréntesis, tomen nota, si es un familiar, ustedes considerarán
si lo pueden movilizar, si es necesario movilizarlo, para llegar lo más pronto al hospital posible, porque muchas veces las ambulancias, por un tema de recurso humano, por un tema de recurso de la ambulancia en sí, por un tema de tráfico, tardan un poco más en llegar. Por eso, si lo puedo trasladar, si es familiar, lo traslado. En el caso de que no lo pueda mover al familiar, por el tipo de gravedad de herida que tenga, obviamente espero la ambulancia. Si hay que realizar RCP, realizo RCP y espero a la ambulancia, salvo que tenga una persona que maneje y tenga un lugar donde poder hacer RCP en el trayecto que lo estoy llevando al hospital. Bien, si es un desconocido, una persona que esté asistiendo en la vía pública, de ninguna manera lo lleven ustedes de forma particular por un tema de seguridad, ¿sí? De seguro, porque no sabemos el estado en el que va a llegar esta persona en el transcurso de ese viaje que yo lo estoy trasladando, ¿sí? No me voy a poner en riesgo yo, ni voy a poner en riesgo a la otra persona. Activo el 107, el servicio de emergencia, y me quedo brindando todos los primeros auxilios que puedo en el lugar para mantener lo más estable posible a esta persona hasta que arribe el servicio de emergencias al lugar. Bien, si toda la valoración primaria me da ok, si el ABC me da ok, paso a realizar todo lo que vimos hoy, valoración secundaria. Recuerden, valoración secundaria comenzando de la cabeza hacia los pies y por último las extremidades. Y si todo está correctamente en el paciente, lo pongo en posición lateral de seguridad. Muchas veces lo que pasa o lo que puede pasar es que nos encontramos con un paciente inconsciente, la persona está pálida, sudorosa, desmayada, ¿sí? En la vía pública no sabemos qué le pasó y podemos estar frente a un caso de lipotimia o una hipotensión, que es simplemente que la persona se desmayó, que puede haber sido porque no comió, porque hizo mucho ejercicio físico y le bajó la presión, ¿sí? Y simplemente estabilizándolo en el lugar, que cuando veamos hipotensión lo vamos a ver cómo se puede asistir a esta persona, en el transcurso de segundos o a lo sumo 2 o 3 minutos recobra el conocimiento y de esta manera la persona después podrá regresar a sus actividades habituales ingiriendo algo de comer o de tomar para que le levante la glucosa, pero de todas maneras activamos el sistema de emergencia para poder evaluar el por qué la persona se desmayó o llegó a presentar ese estado físico o ese estado de inconsciencia, para ver que siempre no haya algo más detrás de lo que yo estoy evaluando o viendo. O sea, si bien tenemos una primera instancia, suponemos lo peor para poder resguardarnos o evitar un daño mayor que se puede desatar en el tiempo y que nosotros no lo sabemos. Eso después lo evaluará el médico, le harán una historia clínica obviamente correspondiente con este antecedente que haya presentado la persona y se seguirán los pasos correspondientes. Hasta acá entonces vimos lo que es valoración primaria o valoración de la escena, valoración primaria de la persona y terminamos con la valoración secundaria y posición lateral de seguridad. En los próximos capítulos vamos a ir desarrollando las diferentes heridas que se pueden presentar en determinados casos de emergencia y cuáles son las atenciones correspondientes. Muchas gracias, los espero en la próxima clase de primeros auxilios y RCP básicos.